11. ¿11? Versículo. ¿Cuál? Uy, no. Ahí sabemos quiénes han venido y están siguiendo la continuidad de la línea que estamos llevando. Vamos al libro de Lucas, al capítulo 11 y el versículo número 4. Lucas 11, versículo número 4. Muy bien. Damos gracias al Señor por el libro de Lucas. Y recuerden que venimos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo. Dijimos que Lucas es la recopilación que hace Lucas, que es un médico, sobre todo lo que fue la vida de Jesús, para comprobarnos específicamente que Jesús es Dios. Para hacerlo, él acude primero al Antiguo Testamento, busca las profecías y dice que las profecías decían que antes de que viniera el Salvador o el Mesías, tendría que venir alguien que lo anunciara. Ese alguien que lo anuncia se llama Juan el Bautista. Lucas coge las profecías del Antiguo y dice el precursor tenía que cumplir estas características y a lo largo del libro de Lucas demuestra que Juan el Bautista es el que las cumple. También él cita un montón de profecías del Antiguo Testamento mostrando que el Mesías tendría unas condiciones y haría unas cosas únicas y específicas. Y muestra cómo Jesús cumple con todas y cada una de esas cosas para demostrarnos a nosotros que Jesús es Dios. Jesús comienza su ministerio cuando tiene 30 años y la Biblia dice que una vez comienza su ministerio, Juan el Bautista lo reconoce cuando está bautizando en el río Jordán y dicen, miren, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo desciende en forma como paloma, estando presentes entonces en el comienzo del ministerio de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Una vez pasa eso, Jesús empieza su recorrido predicando algo que en la Biblia se llama el Evangelio del Reino, que es básicamente el Señor hablando de que hay que arrepentirse, que hay que tomar esa decisión de entregar nuestras vidas a Él mismo para que Él conceda perdón de pecados. También después de eso, logramos nosotros ver que Jesús, una cantidad de personas lo siguen, montones, y entre esos escoge a 12 en especial, que llamó sus apóstoles. Esos 12 que vimos, empieza a mandarlos en grupos para demostrarles que ellos pueden depender de él. Después manda un grupo más grande de 70 personas en grupos de a 2, que habíamos visto eso. Y aunque el Señor pudo ver esas cosas una y otra vez, porque el Señor las vio claramente, y aunque el Señor vio que la gente lo seguía, se dio cuenta que lo seguía no porque consideraran que él era el Salvador, sino porque Jesús les hacía favores. Les hacía milagros, les daba de comer, hacía cosas especiales. Entonces Jesús tomó una decisión radical. La decisión fue, no voy a seguir hablando como venía hablando. Y la Biblia dice que tomó la decisión de hablar ahora por parábolas, para que solamente los que tuvieran un oído para él pudieran entenderlo y seguir y tener verdaderos seguidores. Y esa fue la intención de las parábolas, según dice el mismo texto. Y después de eso, el Señor siguió hablando, mucha gente lo siguió todavía. Pero hubo un momento en que Jesús se cansa de ver que a pesar de todo lo que hace, todavía no lo reconocen como el Mesías. Entonces Jesús le dice a todos, incluyendo a sus discípulos, generación incrédula y perversa. Y los llama de esa manera. Les dice que hasta cuándo tendrá que soportar que ellos viendo lo que ven no puedan reconocer que Él es Dios, que es Dios mismo, hecho hombre. También Él demuestra que Él es Dios a través de que tiene poder sobre la naturaleza, detuvo tempestades, poder sobre el mundo espiritual, echó fuera demonios, poder sobre las enfermedades, sanó toda clase de enfermedad, y aún así la gente dudaba. Finalmente Pedro reconoció que él era el Mesías. Dice Pedro, Jesús le pregunta, ¿quién soy yo? Y él dice, tú eres el Cristo de Dios, o sea, tú eres el Mesías, el que estábamos buscando. Y wow, y Jesús dijo, uy, qué bueno porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dice el texto. Y comenzó ahí, ahora Jesús, ellos entienden que ahora Él es el Mesías más que un profeta, calculan que es el Mesías, pero hay algo que no casa en la profecía. Y lo que no casa es que Él les dice, me voy a morir. Vamos a Jerusalén a morir. Él dice, pero ¿cómo se va a morir el Mesías si es el que nos va a salvar?
Y él dice, tengo que morir. Y estamos en ese punto donde Jesús va camino a Jerusalén. En la mente de los discípulos es inaceptable que Jesús se muera. Dice, no puede morirse, no debe morirse. Y Jesús dice, tengo que hacerlo, es lo que debo hacer. Y cuando estamos en estos textos, llegamos al libro de Lucas, que ya hemos visto las enseñanzas muy profundas de Lucas, bastante profundas, donde vemos que nos da la historia del buen samaritano, mostrando que hay que tener amor y al prójimo, mostrando cómo visita a María y a Marta. Y cuando llegamos al capítulo 11, que es el que vemos estas semanas, vimos que un discípulo, una persona seguidora de Cristo le dice, enséñanos a orar. Juan les enseñó a orar a sus discípulos, enséñanos a nosotros. Y Jesús comienza la oración del Padre Nuestro diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre porque ahora la relación es de un papá con un hijo, nuestro porque no es solo de una sola persona, es de todos aquellos que creen, que estás en los cielos porque es donde mora Dios, santificado sea tu nombre, que quiere decir que no porque yo santifique el nombre de Dios, sino cada vez que hago lo que Dios dice, el nombre de Dios es elevado, santificado, eso es santificado. Cuando dice venga a nosotros tu reino, estamos hablando algo que es que Dios no solamente reine en los corazones de los que ya lo tienen en su vida, sino que reine en todo el mundo como el Señor prometió un día que lo haría, que venga tu reino total. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, que significa, Señor, que todo el mundo se someta, como en el cielo, que todo el mundo se somete a ti, que todos se sometan acá en la tierra. El pan nuestro de cada día, que lo vimos la vez pasada, habla de la dependencia que tenemos de Él, que nosotros no producimos nada, que todo lo que recibimos viene de su mano, que Él es el que ha dado las cosas, que hay que dejar de creernos autosuficientes. Y hablábamos de que Dios nos llamaba la atención respecto a eso. Y hoy cuando llegamos a Lucas al capítulo 11, versículo número 4, entramos al tema del perdón. Un perdón que es, por la condición que el Señor coloca, para algunos un poco complejo. El texto dice, y perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a orar para continuar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. Y solo tú, Señor, obras y haces conforme a tu gracia infinita y a tu poder. Te rogamos que hoy nos ayudes a tener un corazón dispuesto, quita todo aquello que impida que eso sea así. Ayúdenos a glorificarte, a exaltarte, a darte el honor y la gloria que tú mereces. Rogamos que así sea, Señor, por amor de tu nombre. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Para poder entender este texto hay que pegarlo con el otro texto, la otra parte donde aparece el Padre Nuestro. El Padre Nuestro aparece en dos partes, son dos oraciones en tiempos distintos. Una la hace, como estamos viendo, cuando Jesús va camino a Jerusalén, y otra la hace en otra escena apartada de esta, pero la oración es la misma. Lo único que cambia es en el tema, en una palabrita que tenemos que mirar. Mateo 6:12, esa sí la tenemos que mirar. Mientras Lucas dice, y perdona nuestras deudas, ¿ok? Mateo dice, mientras Lucas dice y perdona nuestros pecados, Mateo dice y perdona nuestras deudas. Interesante. Espera a ver si lo podemos colocar acá, que es perdona, eso se llama Mateo capítulo 6, versículo 12. 6:12. Y perdona nuestras deudas. Entonces, uno dice, perdona nuestros pecados, el otro dice, perdona nuestras deudas. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Por qué tienen esa diferencia? Bueno, porque cada vez que pecamos tenemos una deuda o contraemos una deuda con Dios. Ese es el punto. Todo pecado es una deuda con Dios. Usted dice, ¿y como cuánto le debo? Bueno, por la cara de ustedes a algunos se nota que bastante. Ahora, el punto es, ¿cómo calculo yo eso? Eso es algo muy sencillo. Digamos que usted pecara solo 10 veces al día. Aunque hay algunos que se nota que no son 10, pero bueno, digamos que fueran 10, bajito. Un mal pensamiento, una palabra que no debieron decir, una actitud que no aguanta.
A la semana, 70. Al mes, 310. Al año, 3.650. En 10 años, 36.000 pecados. 20 años, 72.000. Y si alguien tiene la edad de quién aquí muestra. No. Digamos que alguien fuera muy mayor. Imagínese cuántos pecados le debe. Ahora, ¿cómo paga usted su pecado a Dios? La respuesta es: no hay manera de pagarlo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y no quiere decir que cuando usted peca se muere, sino que cuando usted peca se separa cada vez más de Dios. ¿Qué tanto me separan de Dios 72.000 pecados solo en 10 años o en 20 años? Por encimita, montones. Con uno ya estoy separado. Ahora imagínate con 72.000. Pues obvio que estoy súper separado de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo pago? Entonces el texto va a respondernos, nos va a recordar cómo se paga el pecado. ¿Quién lo paga? Y va a poner una condición a nosotros de cómo tenemos también que perdonar. Y por eso el texto en Mateo dice: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Wow! Nosotros, señores, no solo somos un cuerpo físico, somos seres espirituales. Y el alma es algo para Dios muy importante. Y con el alma, dice, el alma que pecare, con el alma es que pecamos contra Dios. Nuestras almas pecan contra el Señor. Y entonces, aquí, aunque este es algo difícil para muchos, a muchos les cuesta decir perdón. La mayoría tiene una excusa para sus propios pecados y para las cosas que hace mal. La mayoría de la gente dice: ¿usted por qué hizo? Ay, lo que pasa es que el otro me hizo, es que este me hizo. ¡Wow! Cuando estuvimos hablando la semana pasada del pan nuestro de cada día, habíamos dicho que yo tengo que reconocer cuando digo: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que tengo que pedir por todos, pero también que tengo que depender del Señor y dejar de ser autosuficiente y entender que Él es mi proveedor. Pero en este punto, cuando hablamos del perdón específicamente, implica todavía algo mayor, una humillación mayor para nuestro egocéntrico corazón. Implica que ahora tengo que reconocer que yo soy culpable de cosas que hago mal y que no tengo derecho a autojustificarme. ¿Qué pecado es justo delante de Dios de mi parte? La respuesta es ninguno. No puedo justificarme ante ningún pecado con Dios. Ahora, ¿qué se necesita para reconocer que somos culpables? Bastante carácter, humillarse genuinamente con el Señor. ¡Wow! Y para algunos eso es muy difícil. La Biblia nos dice entonces, usando Mateo y Lucas, que hay que unir los dos porque tienen el mismo concepto, que somos deudores del Señor. Y si Él mismo no nos perdona la deuda, no la podemos pagar. Y tendremos que pagarla nosotros. Ahora, ¿cómo se paga la deuda? Para tener claro, poder entrar al texto y explicarlo. El Señor sabe que usted y yo no tenemos cómo pagar. Él sabe que usted no tiene con qué pagarle a Él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se inventó un plan. Dijo: bueno, como usted y yo, ustedes no me pueden pagar, yo voy a bajar a la tierra, es Cristo, Dios hecho hombre, y lo que ustedes me deben lo voy a pagar Él, en la persona de Cristo, el mismo Dios, lo va a pagar. Imagínese. El mismo al que le debemos se va a cobrar de Él mismo, en la persona de Jesucristo. ¿Y dónde lo paga? Dice la Biblia. Lo paga en la cruz. ¡Wow! ¿Y eso dice, serio? ¿Eso hizo Dios? Claro. Es la única manera. Ahora, no es nada nuevo. Es algo que Dios ya venía preparando desde antes. En el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, el Señor había muchos sacrificios de animales. Era un cordero, y si usted, por ejemplo, cometía un pecado, usted tenía que llevar un animal al templo y lo llevaba. ¿Qué hacía el animalito para pagar su pecado? Usted decía al sacerdote del judío: Él es mi reemplazo, mi sustituto. El animal es inocente, yo soy culpable, pero Él va a pagar por mí. Entonces el sacerdote cogía un cuchillo del cordero y le cortaba el cuello, y la sangre del cordero salía, se recogía en un balde, la echaba en un altar de piedras, y la Biblia dice que el pecado de esa persona quedaba cubierto. Pero cuando Jesús aparece y Juan el Bautista lo ve allá a lo lejos, dijo: miren quién viene allá. Viene el Cordero de Dios, no que tapa, sino que quita el pecado del mundo. Dios ya lo había estipulado desde antes. Entonces ahí es cuando lo quita. ¿Pero qué tiene que hacer para que lo quite? Ser un cordero. ¿Qué le pasa a los corderos?
derraman su sangre y mueren. Así pagan el pecado del otro. Entonces es lo mismo, el cordero de antes era un inocente pagando por un culpable. Ahora el cordero, nuestro cordero, que se llama Jesús, es un inocente pagando por unos montones de culpables, que somos nosotros. ¿Eso está claro? Ese es el concepto del antiguo al nuevo para entender cómo funciona eso. Ahora, entonces usted dice, y entonces cuando yo llego a Cristo, ¿cuántos pecados me son cubiertos o pagados? Y la respuesta es todos, absolutamente todos. Cuando el Señor murió en la cruz, dijo, vengo a morir por tus pecados. Entonces, ojo, entonces la gente pregunta, ¿los de antes? Claro. ¿Y los de ese momento? Claro. ¿Y los que cometeré después? Pues claro, todos. Entonces, claro, no falta la valla que dice, bueno, ya sabiendo, ya que de aquí para adelante puedo pecar tranquilo. No. Por eso Pablo dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué contestó Pablo? En ninguna manera. Para eso tendré que hacer un ejercicio para que ustedes entiendan qué pasa. Vamos a decir que este es usted. La vida le ha dado duro, hasta arrugado. Este es usted. Esta mano va a ser Cristo. ¿Ok? Usted está lleno de pecado. Y si no se arrepiente, si no tiene cómo pagar su pecado, si usted no le pide al Señor que le pague su pecado, usted tiene que sufrir la ira de Dios sobre su vida. ¿Y cuál es la ira de Dios? Dice, la paga del pecado es muerte. Que significa que si un día se acaba su vida física, tendrá que pasar la eternidad separado, porque eso significa muerte, separación, separado de Dios por la eternidad, en un lugar que llama el infierno. Pero si usted un día dice, yo reconozco mi condición, yo soy un pecador, tengo que cambiar mi vida, y lo único que me la puede cambiar es Cristo, y usted lo acepta, la Biblia dice que usted pasa ahora a ser parte del cuerpo de Cristo. Este va a ser Cristo, y usted queda dentro de Cristo. Ahora, ¿a Dios a quién ve? A usted no. Si Dios lo mira a usted, le pega su quemada, pero harto, le dice, súbale a esa llama, harto. Pero ahora, ¿a quién ve? A un justo, a un limpio, a un transparente Cristo en el cual yo estoy inmerso. Así es como funciona. Ahora, si eso ya es así, yo ya estoy en Cristo, entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, precisamente no. Ahora, resulta que al meterme con Cristo, ahora Dios es mi Padre. La Biblia dice en Juan 1:12, vamos a mirar el versículo. Juan 1:12. Vamos allá. Mas a todos los que le recibieron, creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. La gente dice, yo soy hijo de Dios. ¿En serio? Si usted no ha creído, esto dice el versículo, usted tiene que creer, dice ahí, tiene que recibirlo y creerlo para que entre, si no, no entra. Y entonces, ¿qué vengo siendo? Usted es una creación de Dios, una criatura de Dios. Pero hijos, solo los que le creen y le reciben. En el momento que yo le digo a Él, que yo, Señor, yo necesito de ti, yo no puedo pagar mi pecado, por favor, págalo tú, le ruego, le suplico, pido su misericordia porque yo no le puedo pagar, y Él toma mi lugar, entonces Él me mete, porque creí y quedó adentro. Lo recibo y creo, y quedo allá adentro. Me perdona todos, ahora viene el punto, me perdona todos mis pecados. Pero tengo un problema, aún estoy en mi carne. Y la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, dice la Biblia. Significa la carne y la sangre no se salvan. Se salvó mi alma. Ya todos mis pecados, la culpa que yo tenía que pagar, en la condenación que era para mí, ya no está. La Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya estoy en Cristo Jesús, no hay una condena, no me va a mandar al infierno. Pero todavía estoy en mi carne adentro. Entonces, ¿qué hago? Ahora mi relación es con mi papá. Tengo a Cristo, pero ahora tengo a mi Padre Dios. Ahora sí que es mi papá. ¿Qué hace el papá cuando el hijo se porta mal allá adentro? Lo disciplina. Y si se porta peor, pues le da más duro. No vuelve y lo disciplina. Porque la Biblia dice en Hebreos que el que ama a su hijo, es natural hacerlo. ¿Por qué lo hace? ¿Por maldad? No, porque lo tiene que corregir.
Y el Señor dice, ya estás en mi mano, ya estás conmigo, ya estás adentro y yo te salvé para que tú seas como yo quiero que seas, para que cambies, para que seas una persona que me glorifique y me exalte, entonces yo voy a cambiarte para que así sea. Entonces cuando Él dice que nos perdonó todo, no quiere decir, entonces yo puedo hacer lo que quiera, no. Quiere decir que ahora la falta más grande, la que era cometido contra Dios y que me alejaba para siempre de Dios, ya está pagada. Pero ahora me toca estar en comunión y en relación con mi papá y con relación con Cristo acá. Y ahí es donde entra lo que nosotros llamamos el perdón del cual vamos a hablar hoy. En pocas palabras, para que me entiendan, filosóficamente hablando, el Señor ya nos perdonó todo, pero no nos ha perdonado todo. ¿Claro? Ya nos perdonó todo. ¿Se le preguntó? Dios ya le perdonó todo. ¿Claro? ¿Y le tiene que pedir perdón? Sí, todavía le tengo que pedir perdón en algunas cosas. ¿Cuáles? No para el perdón para salvación ya fue dado. Pero el perdón, ahora viene, ¿para qué entonces necesito este perdón? Para la comunión, para estar bien con Él, porque este es el perdón que restaura mi relación con Él constante. Y ese es el del que vamos a hablar. No es, como les digo, una enseñanza nueva, ya Jesús la había enseñado antes. Jesús un día estaba con Pedro. ¿Conocen a Pedro? Pedro es un poquito como emocional. Siempre tiene una camiseta que dice, yo quiero participar. Él, a lo que el Señor, alguien dice, ¿quién quiere? Y Pedro, yo. Él es así. Pedro, un día, ya Jesús, más adelante lo vamos a ver, están en la última cena y Jesús dice, voy a lavarle los pies a todos. Y empiezan a pasar Juan, pasa Judas. ¿Se imagina usted lavarle los pies a Judas? Sabiendo que los va a entregar. Uy, pero se los lavó por demostrarle amor a Judas. Y después de eso llega Pedro y Pedro todo digno le dice, Señor, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a lavar los pies? Que tú me vas a lavar los pies a mí, yo te los voy a lavar a ti. Súper espiritual. Y él le dice, Pedro, si usted no se deja lavar los pies, usted no tiene parte conmigo. Y Pedro, súper espiritual, dice, entonces láveme todo el cuerpo, báñeme. Esa fue la respuesta de él. Y el Señor le dijo, no es necesario. Vosotros ya estáis limpio por la palabra. O sea, lo que decimos ya está limpio total. Pero necesitamos limpiar las impurezas del día al día. Las que están ahí mientras sigo en esta carne, mientras me encuentro con el Señor. Y de esas son las que el Señor está hablando acá. Y para eso el Señor creó métodos, maneras, formas en las cuales estamos en esa comunión. Es lo que yo llamo estar a cuentas con Dios. Como el pecado es una deuda, ¿cómo hace usted para estar a cuentas con Dios? Y en la vaina hay que tener cuentas cortas. ¿Cómo se tienen cuentas cortas con Dios? Confesándolas diariamente. No sé, ustedes lo pueden hacer en su primero, segundo o tercer devocional del día, no sé en cuál de ellos. ¿No tienen tres? Wow, está bien. En el único que tienen, si es que tienen uno. Entonces, en ese devocional del día, una de las cosas que debe incluir es, Señor, yo quiero estar a cuentas hoy contigo. Perdóname por... ¿Ok? Si hago así no fue porque quedó 3-0 un partido o algo así, o nada de eso, 3-2. No es eso, ¿ok? Perdóname porque tan. ¿Ok? Ahora, entonces le dice, Señor, perdóname porque hice esto, y otra cosa. Y, Señor, como dice el Salmo, ¿no? O el proverbio. Examina mi corazón y pruébame. Y mira si hay perversidad en él. Y cuéntame, recuérdame, muéstrame lo que yo no veo. Porque eso es estar a cuentas con Dios. Eso toca hacerlo todos los días. Cuando usted hace eso, las cuentas están cortas con Dios. Yo no tengo deudas con Dios. Porque todos los días estoy en ese proceso de confesión constante. Pero cuando usted no dice nada, porque ni ora, o no habla con Él, o no lo busca, o cree que no es necesario, entonces Dios dice, oiga, usted dice que hijo mío y haciendo y torciéndose por allí, y se va por allá, y hace esto por allá, y hace lo que... Qué pena, yo no voy a dejar eso. Usted es mi hijo. ¿Y qué hace un papá cuando ve a su hijo torciéndose? Pues dice, pues yo lo corrijo y ahí sí, como dicen, haré lo que tenga que hacer. Y entonces cuando el creyente sufre disciplina de Dios, que significa que Dios lo pasa por una cantidad de cosas para que la persona aprenda y no vuelva a hacer eso. No por maldad, sino porque Dios quiere crear una corrección, enderezar su camino, volverlo al camino como tiene que ser. ¿Estamos claros en eso?
Y eso es lo que básicamente significa todo lo que estamos hablando, que vamos a hablar en este. Esa es la introducción, no he llegado todavía al texto. Eso es para que puedan entender qué es lo que voy a decir ahí. ¿Ok? Ahora, si eso es así, wow, que eso es algo impresionante, seguro usted y yo, si usted es un creyente porque ya le entregó su vida, seguro usted ha recibido en algunos momentos por desobediencia de Dios algunas lecciones de parte de Él. Usted las puede llamar pruebas. No son tentaciones, son pruebas de Dios. O puede llamarlas literalmente una exhortación o una disciplina directa de Dios en la cual Dios hizo que pasara algo en su vida para que usted entendiera una verdad que no quiso entender porque nunca habló con Él ni se la confesó. Es para eso. ¿Estamos claritos? Todos dicen, ¿no? Hay algunos que dicen, tenaz, tenaz. Pero bueno, sigamos acá. Eso nos indica, según lo que hemos visto, que cuando Jesús elevó esta oración, Él estaba seguro que sus discípulos iban a tener que pedir perdón, o sea, que no eran perfectos. Y Dios sabe que usted y yo no somos perfectos. Dios sabe que usted y yo somos débiles, que necesitamos seguir creciendo, pero mientras vamos creciendo nos vamos a tropezar en algunos casos. Y por eso me toca todos los días con Dios, Señor, yo necesito tu ayuda. Y es cuando viene esta parte de la confesión de la cual nosotros estamos hablando acá. Pablo, ahora, tranquilos, esto no le pasaba solo a usted, le pasa a todos, le ha pasado a Pablo, a gente famosa de la Biblia. ¿Sabe qué dijo Pablo en Romanos 7:18? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Hasta Pablo decía, yo a veces quiero hacer unas cosas buenas, no me salen. Y lo malo que no debo hacer, y a veces como que... Te dice, ¿y esto por qué pasa? Bueno, es muy sencillo. La naturaleza humana o caída del hombre tiende hacia el mal. Cuando estoy en Cristo, que es la diferencia, tiende hacia el bien, pero como estoy en la carne, todavía hay una pelea entre lo que es bueno y es malo. El que no tiene a Cristo, la pelea la pierde siempre porque va siempre hacia el lado malo. No tiene que lo detenga. ¿Ok? Pero cuando llegamos a ese texto que Pablo dice, estoy en esa pelea, yo le repito, es una pelea que le va a ocurrir a todos ustedes adentro. Cuando uno tiene a Cristo, uno siente, yo no debo hacer eso. Y es porque el Espíritu Santo lo redarguye, le dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero por el otro lado está esa fuerza de la carne y ese deseo de que yo quiero. El ejemplo perfecto es usted va caminando por un pastizal y de pronto ve que algo está cercado y dice, no pise. ¿Y qué hace usted inmediatamente? Dice, que no pise, ¿y eso por qué? Muestre. Y usted, ¡pah! Pues, ¿para qué pusieron ese aviso? Increíble. A usted le ponen una regla y el ser humano como que sí, y empieza como a cuestionarla y como que... Y usted dice, pero pastor, vea, toqué tres ramitas de ese pasto. Eso no fue mayor cosa. Pero eso se llama en la Biblia un pecado o una transgresión. ¿Qué es transgresión? Cruzarse la raya que Dios colocó. Cruzársela un poquito o cruzársela entero. Y eso pasa. No pise el pasto, pin, lo piso. No pite. Y usted, hermano, ¿por qué no puede detenerse? Porque tristemente la naturaleza humana tiende a eso y solo Cristo nos ayuda a dominarla. Ese es el punto. A que quede como tiene que quedar. Volviendo al punto. Siguiendo con lo que es. Ahora, ¿por qué Dios nos perdona? Hablo de los que están en Cristo. ¿Por qué es que Dios ve su corazón y dice tan lindo ese corazón? No, porque la Biblia dice que el corazón humano es perverso y malo. ¿Lo ve porque usted hace buenas obras? ¿Es que usted es buen hijo, buen esposo, buen padre? No. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso es para salvación. No es nada que usted haga, no por obras para que nadie se gloríe. Y cuando estamos en el Señor, ninguna obra tapa el pecado. Ninguna. Entonces, ¿Dios por qué nos perdona? ¿Es por algún mérito que usted haga? ¿Es alguna cosa que usted hizo súper bien? Porque ahora se está juicioso y lee la Biblia y ora y eso. No. La verdad es por los méritos de Cristo. Es por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso Dios nos perdona. Dice, ¿sabe qué? Mi hijo ya hizo lo que tenía que hacer. Por eso lo perdono. Por eso lo único que el creyente le pide a la Biblia es que aplique 1 de Juan 1:9. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia en eso es reclara. La Biblia dice, si yo confieso mis pecados, ¿qué va a hacer Dios? Dios dice, yo voy a ser fiel, voy a ser justo para dos cosas, para perdonar y limpiar. Yo voy a hacerlo. Confiésemelo y yo lo hago. Quiere decir, Dios dice, es una promesa que yo les hago. ¡Wow! Tremendo. Y es algo muy chévere. Por eso dice, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, recuerden, el perdón no llega porque usted es buena gente o porque usted hizo un mérito para conseguirlo. El perdón llega simplemente porque estoy en Cristo y los méritos de Cristo son suficientes para que Dios me otorgue el perdón. Porque yo, un ser humano, no puede tener no alcanza, por más buena persona que sea, nunca alcanzará los méritos que se necesitan para lo que Dios pide. Solo Cristo los tiene. Por eso yo puedo obtener el perdón de Dios. Esa es la manera de hacerlo. Wow. Pero entonces hasta ahí todo está muy claro, muy bonito, hasta que llegamos mirando al mismo Mateo, que habíamos dicho, que Mateo dice, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Dice, perdónanos nuestras deudas. Está implícito que Dios las puede perdonar. Primera de Juan 1:9 garantiza específicamente ese perdón. Wow, o sea, hemos sido perdonados en el momento que confesamos. Pero aquí viene un problema, dice el Señor, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Dios dice, así como lo da como una cosa natural, ojo, no forzada, natural. Dice, Señor, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo le pregunto, ¿usted ha perdonado a sus deudores? ¿A los que han pecado contra usted? ¿A los que le han hecho daño? Si usted no los perdona, Dios dice que no lo va a perdonar. Dice, pero ¿cómo, en serio? ¿Dios no me va a perdonar si no hago eso? Versículo 14, Mateo 6:14, para entender el contexto. Y 15, Mateo 6:14 y 15. Dice Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice Dios? ¿Qué promete? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero ¿qué dice el 15? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo así? No, que ya me perdonó todo, ya les dije, ya nos perdonó todo. O sea, lo que es el juicio, el castigo eterno, ya no está. El Señor lo pagó, lo grande. Pero ahora tenemos unas deudas aquí adentro de Cristo. Esas tienen que ser saldadas o van a hacer algo. ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí dice que si yo oro, me pongo a orar y le pido a Dios, Señor, te pido esto, perdóname por esto, y resulta que yo no he practicado lo que le estoy pidiendo a Dios con otra persona o con otras que están a mi alrededor, Dios dice, qué pena, pero ese perdón queda ahí en stand-by, queda quieto. Quiere decir, rompemos la comunión con Dios adentro. No es que nos salgamos de ahí, estamos ahí, pero la comunión se ha roto. Porque Dios dice, me parece muy de mal gusto que yo, perdonándote todo, tú no seas capaz de perdonar. Y como no lo haces, yo tampoco. Esto que me estás pidiendo en este momento, tampoco te lo voy a perdonar. Queda acá, en stand-by. Y entonces uno dice, ¿y cómo así? O sea, ¿qué quiere decir eso? Jesús da por hecho que nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Quiere decir que el perdón de nuestro pecado actualmente al creyente, al que ya está en Cristo, que va para el cielo, queda condicionado a su disposición de perdonar a los que lo han ofendido. Si usted no tiene la disposición de perdonar al que lo ha ofendido, Dios dice, yo tampoco tendré la disposición de perdonarlo ahora aunque usted esté conmigo. Y va a sentir lo que significa que Dios no lo perdone. Una intranquilidad, una falta de paz, una angustia, a pesar de que está supuestamente con Él. Dice, no tendrás paz. La relación adentro es... Y lo hace Dios con todo el propósito de que usted reconsidere y diga, ¿por qué me está pasando esto? Pues porque no perdono a los demás. Ahora, ¿cómo saber si yo estoy en eso?
Si yo le digo a usted, ya perdona a tal persona, y dice, ¿sabe qué? Primero muerto. ¿Qué tal? Jamás le voy a perdonar eso, pero vea, jamás, vea. Juradito. ¿Sabe qué? Y dice usted que es creyente. ¡Wow! Lo dudo. Pero no yo, la Biblia lo duda. Porque si una persona ha experimentado lo que es el perdón de Dios, sabe que le fueron perdonados miles de pecados. ¿Cómo es posible que no pueda perdonar unas pocas ofensas en comparación a los miles de pecados que le son perdonados? Es o porque no lo ha experimentado en el caso de que no sea creyente, o porque tiene que ser muy necio, muy cerrado, muy enfocado en sí mismo, para no dar ese paso y todo el tiempo anda en una relación con Dios muy mediocre y muy dura, porque Dios le va a tratar adentro como hijo, un hijo desobediente. ¿Cuál de las dos? Wow. Dice la Biblia, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, como lo estamos viendo ahí, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Sufre usted de rencor, odio, ira, enojo, amargura, gritería contra su prójimo? Sí, Señor. Grave, puede llorar. Dios dice, ¿vas a hacer? ¿Tú eres creyente? ¡Wow! Entonces vamos a trabajar. Dios dice, tengo que tratar eso en tu vida. Es una forma de ser desagradecido con lo que yo he recibido. ¿Cómo es posible que yo reciba tanto y yo no pueda dar un poco de eso que recibí? Que es básicamente lo que Dios pide. Te otorgué un perdón del tamaño de la galaxia. ¿Y tú no puedes dar el perdón del tamaño de un barrio? ¿A qué jugamos? Eso es desagradecimiento con el Señor. Señores, que quede claro, Dios no nos concede el perdón como un premio por nuestros actos. No es que porque usted perdonó, Dios lo perdonó, no es por eso que pasa. No, no es eso. Siempre el perdón viene por los méritos de Cristo. Isaías 53:5, para que quede claro por qué es por ese lado. Isaías 53:5. Dice, ¿están ahí? Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras, ¿por las de quién? Las mías. ¿Por qué fue molido? Por mis rebeliones. Molido por mis pecados. El castigo de nuestra paz sobre él. O sea, para que yo tuviera paz, él fue castigado. Y por su sangre o su llaga, por donde vertía la sangre, fuimos nosotros curados, sanados del pecado. O sea, ¿usted qué vino haciendo ahí? Nada. Él la hizo toda. Entonces el perdón no llega porque usted perdonó a otro. El perdón sigue llegando por el mismo lado, porque Cristo hizo la obra en la cruz. Pero cuando yo obedezco, esa obra se hace efectiva. Y entonces yo experimento lo que el perdón da, que es paz y que es un gozo muy, muy grande. ¿Por qué? Porque es el perdón de pecados, es algo que es conforme a las riquezas de su gracia. Eso es lo que debemos dejar claro a eso. Lo voy a decir más cruelmente. Si usted se niega a perdonar a alguien, eso lo descalifica para ser perdonado. Ahora le pregunto, ¿estás negándole el perdón a alguien en este momento en tu vida? Dice, para pastor, si usted lo conociera al filisteo ese, usted entendería. Yo sé. A ver, vuelvo y repito, es por el filisteo ese, o sea, recuerden, no es por los méritos de la persona. ¿Usted Dios le perdonó por sus méritos? No. Usted ni lo volteaba a mirar y el Señor ya se había subido a la cruz para perdonarlo. Y la mayor parte de su vida usted volteó a Dios antes de conocerlo. Y ya lo había perdonado, sin que usted hubiera hecho nada para que lo perdonara. Y claro, sale el sentimental y dice, pero pastor, es que si uno no siente, sería todo hipócrita decir te perdono. Y por dentro, a ver, el perdón no es una emoción, es una decisión. Si fuera por emociones, yo estaría en Aruba en este momento, no sé, viendo televisión,
Si fuera por sentires, lo que siento es que yo siento. No, señores, no es por emociones que nos movemos. El Señor no se movió por emociones para perdonarnos, fue una decisión que tomó. Él tenía todo para no perdonarnos. Le fallábamos, no lo volteábamos a mirar, no lo buscábamos, hacíamos todo lo que le desagradaba y todavía dijo, ¿sabe qué? Te perdono, te amo. Lo decidió. Por eso no es un asunto sentimental, no es de sentir, ya sentí que lo voy a... No. Decídalo. ¿Por qué lo decido? Pues porque Dios ya lo hizo, ahora yo lo voy a hacer. Punto. Voy a dar de lo que Dios me dio. Yo recibí un perdón infinito, ahora yo voy a dar un perdón que no es infinito porque solo Dios lo da infinito. ¿Por qué nos cuesta tanto? Por el orgullo que tenemos en nuestros corazones. Pero no entendemos a veces esa verdad y es muy triste, muy dolorosa, muy fuerte, para la gente a veces es tan duro, es tan inaceptable tener que vivir en esa manera. Dice, pero es que pastor, es que... Ahora, vamos a Primera de Juan, por favor. 1:8. Primera de Juan 1:8. ¿Qué pasa si usted dice que no tiene pecado? Si no, pastor, yo soy un angelito caído del cielo, estoy de visita a la tierra. Porque hay gente que dice, no, yo no peco, yo la verdad, pues no, pues hago cosas, pero malas no. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si decimos que no tenemos pecado, el primero que se engaña es usted, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, ni significa usted ni que no sé quién es Cristo. Porque uno que conoce a Cristo dice, yo fallo, yo peco, yo sé que hago cosas que no son agradables. Pero peor aún, el que dice que no peca, hay que leer el versículo 10 de ahí mismo. Primera de Juan 1:10. Ese sí que es peor. Miren esto. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿a quién? A Dios, mentiroso. Y si usted dice que no ha pecado, es peor. Usted dice, Dios, usted es un mentiroso. O sea, lo que usted dijo no es verdad. O sea, le dijo que eres mentiroso. ¡Ja! Imagínese eso. O sea, no me estoy metiendo con nadie, sino admito que soy un pecador. Y dice, y su palabra no está en nosotros. Dice, y usted no ha entendido quién es Dios. Así lea la Biblia y diga que está con Él. Estás mintiendo. O sea, uno se engaña y fuera de eso le dice mentiroso a Dios. Imagínate casi nada la ofensa. Terrible. ¡Wow! Y lo voy a decir entonces, ahora sí en concreto, qué es lo que está pasando entonces en Lucas. Y en Juan y en Mateo, porque básicamente los dos textos nos están hablando de lo mismo. Entonces, lo que Dios nos está diciendo de una manera muy fuerte, porque la verdad sí pienso que es bastante fuerte, es que el Señor espera que nosotros perdonemos como fuimos perdonados en la manera en que pasó. Pero si no, el Señor también nos da una promesa: no perdonaré sus pecados. ¿Y sabe qué significa? Nunca se sentirá perdonado. Sentirá que todavía tengo una carga acá, ya estoy en Él, pero sigo con una carga acá. ¿Y qué pasa? Es que no siento, es que no me siento bien, no me siento cómodo. Y por mucho que ore, nunca recibirá esa confianza de que ya lo fue perdonado. Y es porque usted no ha querido perdonar a los de afuera. A ver, señores, perdonar a los de afuera, entienda qué es el perdón. El perdón es no cobrarle a una persona, no darle su merecido, para que lo entiendan. ¿Entiende? Porque usted dice, no se lo merece. Yo le digo, segurísimo que no. Yo estoy seguro que no se lo merece. Pero también le respondería, pero usted tampoco se lo merecía. Y lo recibió, ¿sí o no? Se lo regalaron. El otro no se lo merece. ¿Por qué no se lo voy a regalar si yo lo recibí así? ¿No fue así? Yo no me lo merecía y me lo regaló. Y yo tenía una deuda gigante. Y el otro que me ha hecho daño, seguro alguna que otra cosa ha hecho. Pero en la magnitud de lo que yo hice, no. Porque solo me ha dado un poquito de ofensas.
Un cuadrado de ofensas. ¿Y yo no puedo perdonar eso? Yo tengo un problema. Por eso, por mucho que ore, nunca recibirá el testimonio de Dios de que ha sido perdonado. Y está olvidando la obra de gracia que Dios ha realizado en su vida. Está olvidando todo lo que Dios hizo, el proceso que el Señor ejecutó. Y por eso quiero preguntarle, ¿tiene personas a las cuales perdonar? ¿O usted es como la canción que estaba sonando? La herida que llevo siempre en el alma no cicatriza. Inevitable me marca la pena que es infinita. Bien llevado usted por el dolor que siente. Si eso es así, grave. El que se niega a perdonar cierra las puertas de los cielos en la cara de Dios. ¿No dice la Biblia en Pedro, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo ama a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella? Hay un versículo en esos textos de Pedro que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿se acuerdan? Eso es primera de Pedro. A ver, eso es 3, ¿cierto? Uy, los hermanos de auto se acordaron, fantástico, muy bien. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid sabiamente con ellas. ¿Qué más dice? Dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿No estoy a paz con la señora? Dios dice, usted no está a paz conmigo. Imagínese eso, es lo mismo que está diciendo, pero ya con un ejemplo práctico. ¿Usted no arregló? ¿Usted tiene cosas contra ella? Usted tiene cosas conmigo. Interesante, por eso dice, viva con ella sabiamente. ¿No está viendo sabiamente? Listo. Entonces sus oraciones van a tener estorbo hasta que viva sabiamente con ella. Entonces para Dios sí es muy importante que lo que usted recibe, usted lo entregue. Esa es la línea de Dios. ¿Está claro eso? Los veo un poco preocupados. ¿Están bien? ¿Cómo? Ahora, practicar no es tan fácil. Yo entiendo eso. Ahora, todo eso nos lleva a una conclusión. ¿Qué hago entonces? Bueno, evalúe su vida. ¿Tiene personas con las que está rayado? ¿Que usted no pasa? Perdónelas. El perdón, ojo, no quita las consecuencias. Una cosa es perdonar y otra cosa las consecuencias de los pecados cometidos. Pero perdonar me toca hacerlo siempre, siempre, siempre. ¿Estamos claros? Bien. Volviendo al texto de Lucas 11:4. Lucas 11:4, por favor, otra vez. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Enseguida dice el texto, y no nos metas en tentación. Y entonces surge una pregunta. No nos metas en tentación. En Mateo dice lo mismo, y no nos metas en tentación. Las dos caras, o sea, ¿Dios me puede meter en tentación? Pues es lo primero que yo me pregunto, o sea, ¿Dios me puede mandar a la tentación? Y la respuesta desde la Biblia misma, porque no se puede responder con palabras, es no, es imposible que Dios me meta a la tentación. Porque Dios no es hombre para que miente, dijo el hombre para que se arrepienta, porque nosotros no diga a nadie que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, dice Santiago. Eso es Santiago capítulo 1, versículo 13, vamos allá. Santiago 1:13. ¿Están ahí? Santiago 1:13. Ahí está, ahí salió. Dice, sí, ay no, ese no es, Santiago 1:13. Segundo, ya lo cojo acá. Santiago 1:13. Listo. Ese sí es. Entonces dice, si Dios no me tienta, entonces ¿cómo es que yo caigo en esa vaina? Hay dos fuentes.
por las que usted puede caer. Pero ninguna, y ese es el punto acá, es Dios. Dios no lo va a empujar hacia la tentación. ¿De acuerdo? Dice el texto: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esa es la fácil. Dice, pero es que Dios me dejó. ¿Usted qué quería? ¿Que cuando tuviera la botella así, que viniera un rayo y la rompiera? ¿O cómo es la vuelta ahí? ¿Qué quería que pasara? ¿Que cuando cogiera un cigarrillo, pum, se le deshicieran los dedos o qué? ¿Qué quería que pasara? ¿Algo así? ¿Eso es lo que piensa? No fue Dios. Ahora, ¿por qué caemos en cosas? Porque estamos en un mundo caído. Desde Adán hacia acá estamos en el mundo caído. El mundo caído destruyó al hombre en todos los aspectos: físico, emocional, intelectual, el que usted quiera pensar, todos quedaron vueltos nada. Físicamente usted lo siente, nos enfermamos. Antes de eso la gente nos enfermaba. ¿Es culpa de Dios? No, el hombre destruyó porque también se cayó la naturaleza, fue corrompida, la naturaleza entonces ya no produce igual, ya está más contaminada y empezó a afectar el físico del hombre también. Entonces las dos cosas son consecuencia de la caída del hombre. ¿Eso es culpa de Dios? No. Es culpa del hombre. El hombre fue el que se degradó y no ha querido buscarlo para restaurar su relación. Entonces no le podemos echar la culpa a Dios de lo físico que nos pase. Y pastor, y la ira y el enojo y la piedra que me dan y todo, que soy todo reactivo, reactiva. Me dicen fosforito, mecha corta, no sé por qué me dicen así. ¿Es culpa de Dios? No. El hombre cuando cayó empezó a sentir un montón de emociones que si no los controla con Dios en el Espíritu Santo, las deja salir y le salen. ¿Es culpa de Dios? No, soy yo. ¿O es lo que me rodea? No le puedo echar la culpa a lo que me... ¿Soy culpa de la sociedad? No. Pero estoy en un mundo que está lleno de gente que tiene cosas malas porque no ha buscado a Dios y empeoran cada día. Pero no puedo salir del mundo. Dios no me va a meter en una burbuja ni me puso en una burbuja, me puso en medio de este mundo. Y entonces en algunas ocasiones ese mundo me va a rozar o me va a tocar, porque Dios me protege mucho, pero en otras voy a ser rozado por eso. No hay nada que hacerle. Por eso Jesús oró: no lo ruego que los saques del mundo. Nunca oró Jesús: sáquelos. No se puede. Pero sí oró que nosotros fuéramos fuertes en medio de este mundo. Pero también sabía que nos íbamos a tropezar, y por eso dice: hermano, cuando tropiece, confiese. Yo soy fiel y justo para perdonarlo. Por eso también dijo: soy su abogado, para que cuando se caiga yo lo defiendo. Él sabía eso. ¿Estamos claros ahí en el punto? Entonces Dios no es el que nos empuja a la tentación. Es más, entonces ¿de dónde viene? Dice aquí, porque dice más bien, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Versículo 14 ahí mismo, ese era el 13. Ahora vamos para el 14 y 15 de ese texto para entender esa verdad bíblica. El 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de mis propios deseos, soy atraído y soy seducido por mis deseos personales humanos. Dice acá: entonces mi concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte, me separa de Dios. ¿Fue culpa de Dios eso? No. Por eso, tan pronto termina lo del perdón, porque una persona puede decir: ay, es que Dios permitió eso y por eso tengo piedra, porque Dios dejó que esa persona o esa circunstancia me hiciera. No fue Dios. Saque a Dios de ese asunto. Dios no tiene nada que ver en eso. De Dios solamente se ha recibido, dice, de Dios viene todo lo bueno, lo perfecto. Dios no es alguien malo, no tiene un ápice de maldad. Puede permitir cosas, pero eso no es maldad. Dios dice: yo no hice robots, tengo que dejar que vivan ustedes en medio de los que los puse. Y por eso ustedes tendrán que tomar decisiones, y a veces las toman bien, porque les di voluntad, pero a veces las toman o las tomamos mal. ¿Está claro, señores? Por eso al salir de acá tenemos que pensar, entonces, ya basado en esto que acabamos de hablar, dos cosas. ¿Tengo que perdonar a alguien? Sí, Señor. Dice: pastor, ¿se puede un blog? Alguien me preguntó algo: pastor, ¿y si el pecado, y si la ofendida fue por WhatsApp, le puedo pedir perdón por WhatsApp? O sea,
complicado. Sí, hoy en día como todos por ahí. Sí, pastor, si fue por WhatsApp, que le pegué lo odio es por... ¿Será que puedo? Ore al Señor, a ver por qué le ha dado la guía que pida perdón. Pero normalmente lo que está pidiendo el Señor es que tenga un corazón, o sea, que lo haga por una razón. Diga, Señor, voy a perdonar no tanto por los méritos de la persona, no porque ha hecho algo para ganarse eso. Hay algunos que no entienden el perdón y piensan que se perdona cuando la persona ha hecho suficientes méritos. Y si después de haberte examinado estos 2 años y de ver tu comportamiento, cómo has hecho unos cambios algo profundos en tu vida, te voy a dar una sola oportunidad, pero una. Usted la desaprovecha. ¿Qué tal Dios les dijera eso a ustedes? ¿Qué tal Dios les dijera, vea hermano, le voy a dar una oportunidad, usted me falla y vea, le mando al ángel de la muerte para que aprenda de una vez? ¿Qué tal Dios hiciera eso? Estaríamos muertos hace años. Pero usted sí lo exige y eso está mal porque eso no fue así no fue como lo recibió. Entonces uno ¿qué hace? Simplemente otorga el perdón como lo recibió. No fue por méritos, fue porque Señor, es lo que tú hiciste conmigo y yo por eso lo puedo hacer. ¿Estamos claros? Y la otra, no hay excusa para el pecado y menos culpar a Dios como una excusa para que yo por eso es que Dios no me dejó hacerlo. Dios, no, fui yo. Soy responsable. La próxima semana veremos el otro responsable, pero uno soy yo, el primero. ¿Estamos claros? Que el Señor nos ayude, hermanos. Allá afuera seguro hay una cantidad de personas que necesitan entender cómo es el perdón, porque no están odiando, necesitan al Señor para comprenderlo. Y usted ya tiene una base para explicarlo. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, te agradecemos. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú nos guías, nos acobijas, nos acompañas. Solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias por el perdón recibido. Perdónanos porque somos absolutamente desagradecidos con Él. Señor, somos como esa historia del rey, Señor, que perdonó a los 2 deudores y que perdonó una deuda incalculable a aquel que le debía tantos miles de talentos y que salió y no pudo perdonar a alguien que le debía unos pocos. Y el rey se enojó mucho, dice la Biblia, y al final aquel que fue desagradecido con el perdón que había recibido le hizo pagar todo. Señor, ayúdanos a no ser así, a entender que hemos recibido mucho y que de lo que nos has dado, tú pides que lo hagamos siguiendo tus pisadas y siguiendo tu ejemplo. Por eso hoy ponemos delante tuyo, Señor, una vez más esto que hemos hablado, esta tu palabra. Pedimos que podamos tomar esa decisión genuina, real, de perdonar a otros, sin mérito alguno diferente al que hemos sido perdonados, Señor. Y entendiendo que ha sido por los méritos de Cristo que hemos recibido ese gran perdón. Por eso dejamos en tus manos hoy lo que hemos hablado. Ayúdanos a vivirlo allá afuera, a entender que eso es lo que tú deseas y anhelas. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.